Hola, buenas tardes. Hoy queremos estar abordando un tema que consideramos de suma importancia para cada uno de nosotros. Y realmente se trata de una pregunta, un cuestionamiento que el ser humano se ha hecho desde hace miles de años. Y tiene que ver precisamente con la vida y con la muerte. La pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Para poder abarcar este tema, quisiéramos ver qué nos dice la ciencia actualmente acerca de esto. Y por supuesto queremos ver también lo que enseña la Biblia respecto al tema. Y es muy interesante mirar todos los nuevos descubrimientos o todas las cosas que los científicos han encontrado en la actualidad respecto al tema y cómo estas verdades están ya establecidas y escritas en la Biblia desde hace miles de años antes. Pero para ello queremos ir viendo, primeramente, cuál es el punto de vista de personalidades en la ciencia. Tenemos el caso de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue una connotada científica que confirmó que hay vida después de la muerte. Con 28 doctorados honoris causa y con más de 20 años de experiencia trabajando con pacientes terminales, inclusive ya en una etapa a punto de morir, moribundos. Ella, una de sus declaraciones que ha hecho respecto al tema fue la siguiente: la muerte es solo un paso más a otra frecuencia. En otras palabras, hay vida después de la muerte. Nuestra vida en el cuerpo terrenal solo representa una parte muy pequeña de nuestra experiencia. Elizabeth Kubler-Ross, una científica, psiquiatra también, tanatóloga, escritora de varias obras, de libros, en donde en ellos, o en varios de ellos, aborda el tema de la muerte, una mujer que pasó muchas horas al lado de pacientes, repito, prácticamente ya en su última etapa o ya en sus últimos minutos o momentos antes de la muerte. En algunos casos, algunas personas que de una muerte clínica se alcanzaron a recobrar nuevamente y escuchar muchos testimonios de diferentes personas y cuál fue su experiencia y lo que ellos vivieron. Y ella llegó a la conclusión de que hay vida después de la muerte. Tenemos el caso también del doctor Sam Parnia, el cual es un experto, es un directivo en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Medicina de Nueva York, y él dice que la conciencia continúa todavía trabajando, funcionando después de la muerte. Hizo investigaciones con pacientes que habían muerto por un infarto, donde ellos habían tenido prácticamente toda una muerte clínica. Y la sorpresa fue que cuando vieron que algunos de estos revivieron, regresaron a la vida, era impresionante ver los testimonios de varios pacientes que describieron prácticamente a los médicos, las enfermeras, todas las cosas a su alrededor, los eventos que estaban aconteciendo, las pláticas que tuvieron entre ellos, las cosas que estaban pasando en la habitación, fuera de la habitación, donde ellos estaban prácticamente tendidos en una cama. Y todo esto llevó prácticamente a conclusiones. Una de ellas es que el doctor Sam Parnia dice: la conciencia continúa funcionando
después de la muerte. Por otro lado, la revista canadiense de Ciencias Neurológicas nos narra también acerca de un estudio que hicieron varios doctores, varios científicos, respecto también a este evento de la muerte. Uno de los casos es, como dice la revista, que un equipo de científicos ha encontrado actividad cerebral en un paciente 10 minutos después de su muerte clínica. Durante ese tiempo, el paciente experimentó el mismo tipo de ondas cerebrales, las ondas delta, que obtenemos durante el sueño profundo, un hecho inexplicable. Los investigadores consideran que esta experiencia puede significar que la muerte es una experiencia única para cada individuo. Todos estos hallazgos para los científicos y neurólogos han dicho y han concluido que momentos antes de morir, el cerebro recibe una gran carga de energía y empieza a perder oxígeno. La respiración y el corazón se detienen. Sin embargo, el paciente continúa estando consciente de 3 a 20 segundos. Esto es porque la corteza del cerebro puede trabajar sin oxígeno. Hay una parte del cerebro que no se da por vencido fácilmente. Este lugar es la amígdala, que almacena las memorias más emocionales o emotivas que has vivido. Esta región no es susceptible a la pérdida de sangre, aun con lesiones graves, y es la última parte de tu cerebro en apagarse. Esta parte del cerebro es responsable del pensamiento y de la toma de decisiones. También es responsable de convertir la información que recibes de los sentidos, pero antes de apagarse, hace que veas tu vida pasar frente a tus ojos. En otras palabras, se ha descubierto que las personas prácticamente en su muerte pueden ver como si fuera una película lo que fue su vida. Los eventos quizás más emocionantes, más dramáticos, desde su infancia, su adolescencia, su juventud, sus logros, quizás el momento de su boda, su relación con sus padres, qué sé yo, tantas cosas que se pueden vivir alrededor de toda tu vida, que es interesante mirar todo lo que ocurre en la muerte. Aquí podemos ver una imagen acerca de la amígdala en el cerebro. Está prácticamente esta parte que está aquí coloreada de color rojo, es precisamente esa parte que está dentro de tu cerebro y en donde trabaja la conciencia, las memorias y todo lo que ya hemos descrito según los científicos y médicos que hemos estado comentando en esta charla. ¿Qué dice la Biblia respecto al asunto? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, Hebreos 9:27 nos dice que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, una vez muerto, hay definitivamente un veredicto, un juicio. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el destino de cada persona y de cada alma según su experiencia mientras estuvo en el cuerpo? Podemos ver entonces que, por ejemplo, la Biblia sí nos dice claramente cuál es el fin
de una persona que no quiso a Dios, que rehusó convertirse cuando tuvo oportunidad de conocerlo, que desechó las oportunidades que Dios le dio, que prefirió vivir su propia vida para sí mismo, para sus deleites y placeres, para lo que en su sabiduría, supuesta sabiduría, prácticamente se hizo necio a su propio entendimiento y no fue sabio para con Dios. ¿Cómo es el camino o cómo es la muerte del impío? ¿Qué ocurre después de que un hombre pecador que nunca se arrepintió y nunca recibió la salvación de Cristo es? Job 27:8 dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida. Por supuesto que esto es aplicable no solamente para el robo, sino para cualquier mala obra que el impío hace. Puede ser un adúltero, puede ser un fornicario, puede ser una persona amargada, puede ser un rencoroso, puede ser un homicida, puede ser un ladrón, puede ser una persona inmoral en lo sexual, puede ser un abusador, puede ser un delincuente, pero puede ser cualquier persona que aunque parecía buena, realmente vivía para sí misma, vivía en sus propios pecados y nunca se volvió a Dios. Dice el versículo 19 al 23 que rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. ¿De quién? ¿De la mano de quién? De Dios. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Lleva a un lugar espantoso donde hay un recibimiento terrible, lleno de burlas y silbidos, lleno de sarcasmo. Tú también veniste a parar aquí con nosotros a este lugar. Un lugar donde definitivamente ya el perdón que Dios quiso darle a esa persona en su oportunidad que tuvo en la tierra lo perdió. Dios ahora descargará su ira sobre el pecado y sobre el pecador. No se podrá huir de su mano. Ya no habrá esas actitudes de que la persona cree que se esconde o se oculta, o que Dios no ejecutará sentencia sobre la mala obra, no. Pero por otro lado, la Biblia también es muy enfática en decirnos cómo es el destino de aquel pecador que se arrepintió de su maldad y se volvió a Dios de todo su corazón, que invocó el precioso nombre de Cristo, y Cristo lo salvó, lo perdonó y lo limpió con su preciosa sangre. Bueno, el justo puede decir, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice el Salmo 48, versículo 14. De hecho, la escritura también en el libro de los Salmos, en el capítulo 116, verso 15, dice que para Dios es honrosa, es querida, es amada, es agradable la muerte de sus santos. ¿Pero por qué? Porque ahora se reunirán con Él, porque los va a hacer descansar, porque los va a amar, aun con un amor que seguramente si en la tierra, cuando fueron creyentes, cuando fueron cristianos, Dios les mostraba en momentos su consolación y su amor, pero definitivamente eso es solamente una pequeña muestra de lo que Él tenía preparado después de la muerte. Es entonces un gozo pleno, una paz inmensa y perpetua, eterna, un descanso, ser librado prácticamente por el bendito Dios.
El Salmo 23 es un salmo hermosísimo, que no solamente nos sirve como una promesa preciosa para esta vida, sino también para la venidera. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, el cielo. La expresión por largos días en el idioma hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento es por la eternidad. Y cuando está hablando también en el verso 4 que dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, habla de está en un lenguaje poético los salmos, pero aquí está hablando de ese momento de oscuridad, de ese momento lúgubre, el paso de la muerte definitivamente es una experiencia que es sorpresiva, que es algo impactante para cualquier persona, y aún los que hoy vivimos, no deja de ser algo que inclusive naturalmente puede provocar impresión, temor, mas sin embargo, Dios nos lleva a no temer, como dice ahí mismo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y veíamos en el salmo anterior cómo Dios dice que estará con nosotros y nos conducirá aún más allá de la muerte. Pues, este destino del justo y del injusto, del cristiano y del no cristiano, del hombre piadoso y del impío, es algo que está por toda la Biblia. Pero Cristo Jesús, cuando vino hace 2000 años y predicó el Evangelio, él también en sus predicaciones habló acerca de la eternidad muchas veces. Sin embargo, también hubo una ocasión en donde fue muy puntual, contando a los que le escuchaban en aquel sermón, en aquella predicación de su palabra, la historia de dos personas, cómo fue el día de su muerte y qué es lo que pasa después de que una persona muere. En Lucas 16, verso 19 al 31 dice que había un hombre rico, esto lo está contando Cristo en su mensaje, que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Sigue diciendo, entonces él dando voces, es decir, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Qué verdades Dios quiere que aprendamos de este pasaje? Bueno, como ya lo hemos dicho, número uno, hay vida después de la muerte. Vemos cómo inmediatamente después de que estos dos hombres mueren, inmediatamente pasan de ese estado de muerte a vida. Pero uno a vida eterna y otro a condenación eterna. Vemos, por otro lado, que existe el cielo y el infierno, porque uno vemos que ahora es consolado de todas sus tribulaciones y sufrimientos y enfermedades que tuvo, pero una vida justa, era un hombre piadoso, ángeles vinieron por él en el momento de su muerte. Una antítesis de esto, podemos comprender quiénes entonces vinieron por el rico. Inmediatamente en el Hades, cuando abrió sus ojos, estaba ahora en tormentos. Prácticamente ahora estaba él muerto en la condenación, dice la Biblia, en el Hades. Es uno de los términos que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el griego, ocupa para hablar acerca del infierno. Vemos ahora entonces cómo el tercer punto que quiero entresacar de este texto es que la memoria y los sentidos no se pierden, puesto que recuerda que tiene 5 hermanos, recuerda, y el mismo Abraham le dice, acuérdate de todo lo que tuviste en la tierra, todo lo que poseíste, como diciéndole también, acuérdate de las oportunidades, de todo lo que Dios, con lo que Dios te bendijo. Pero ¿qué hiciste con eso? Era la gran pregunta. Por otro lado, vemos también que recordaba inclusive quién era Lázaro. O sea que reconocía que en vida ese hombre estaba tirado a la puerta, estaba mendigando. Seguramente nunca hubo una verdadera y real ayuda de parte de él hacia Lázaro. Pero vemos cómo este destino, en cuarto lugar, es eterno. No hay paso de un lugar a otro. No existe la reencarnación, es un invento de los hombres. No existe el hecho de que haya un purgatorio del cual a través de rezos y oraciones alguien te pueda sacar. Lo que no decidiste en tu vida, la decisión por Dios que no tomaste en tu vida, nadie más la puede tomar por ti. Y mucho menos estando tú ya muerto, después de la muerte. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones y decisiones y caminos por los que optemos. Dios nos ha dado un libre albedrío. El destino es eterno. Si allá no se puede pasar de un lugar a otro, pues mucho menos de allá para acá. De tal manera que debemos de recordar, en quinto lugar, que Dios nos ha dado los medios de gracia suficientes para que ninguno se pierda. Hay que aprovecharlos. De hecho, Dios amó de tal manera al mundo, dice el libro de Juan en el capítulo 3, el versículo 16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Dónde se pierda? En el infierno, sino que tenga vida eterna. ¿En dónde? En el cielo, en ese lugar que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, esta verdad es muy importante y trascendente para cada uno de nosotros porque debemos de aprovechar nuestro tiempo mientras Dios nos concede y nos permite buscarlo ahora que tenemos vida. Jesús
Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Y sabes a qué vino al mundo? A salvar a los pecadores, a perdonar a los pecadores. Dios es muy hermoso, como dijera San Pablo, y tomo sus palabras también, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios es bueno y misericordioso. El consejo es, medita y piensa en estas palabras. Vuélvete a Dios, ahora que tienes tiempo, ahora que es el momento, ahora que es tu oportunidad. Nadie tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo dejaremos este cuerpo, cuándo podemos morir. Puede ser tan instantáneo y tan momentáneo, lo sabemos. ¿Cuánta gente muere día con día? ¿Cuánta gente ha muerto hoy? Y nunca lo pensó levantándose hoy por la mañana, ni pensando que iba a morir. Amigo, amado amigo, medita en las palabras del Señor y búscalo ahora que es tiempo. Búscalo, recibe la preciosa salvación que solamente hay en Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en que podamos ser salvos. Oremos para finalizar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Toca los corazones y utiliza estas verdades para despertar las conciencias y los corazones de aquellos que lo necesitan, para que te busquen a ti y obtengan vida y vida en abundancia, porque esto solamente es posible por ti, Jesucristo, que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos las gracias, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Medita en estas palabras, querido amigo, y prepárate, porque después de la muerte viene otra. Hay vida después de la muerte. Y esa vida es para siempre, es eterna. Que Dios te bendiga.